pasos, pero no hay nadie aquí. Ellos se acercan. No intentes correr. igual te Igual te perseguirán. perseguirán. A mi mamá le dijeron que si después de ese proceso tan tenso pasaban 2 horas y yo no despertaba, fue porque yo me quedé en el otro plano. Claro, ella era la única que podía interceder por su alma, digámoslo así, porque él ya estaba materializado en ella. Mira, hay una película muy de muchos años, se llama Juegos Diabólicos, donde la niña, ¿cómo se dice? La actriz, no, el personaje principal, Ay, ¿sí? sí, ¿qué fue lo que le Una pasó a esa monita, niña? ella se llama en la película Caroline. Carola. De la mamá, por ir a un televisor, que la influencia de la única manera que se podía materializar era por medio de la pantalla del televisor. Yo creo que la generación de hoy en día no sabe qué película es esa. Exacto. Pero la generación suya y la mía sí sabe. Pero por ¿Cómo YouTube que no? todavía Yo se, sé, por YouTube sí, todavía se yo me la vi. consigue. Y yo me acuerdo que la señora lo único que podía escuchar era la voz de la niña. Sí, por su instinto materno, ella decía, Caroline, y la niña decía, inclusive la mamá mami, fue la que la ayúdame. rescató. Y la ella, salvó. entre más trataba de escuchar la voz, era mucho más lejana. Mami, ayúdame, ya Caroline, ¿sí? Entonces, claro, él ya estaba llevándola a ese plano, por eso que la voz era tan lejana, pero la mamá se esforzó tanto a identificar de dónde era que venía y era la pantalla del televisor. Entonces, sí, mucha gente dirá, Esa película están también locas, es sí, cierto. no es que estemos locos. Todos en la vida tenemos eh, misiones acá en este planeta Tierra Sí, es verdad. y por eso cuando conocemos personas de nuestra conexión, de nuestras vivencias, nos conectamos y nos entendemos y hablamos de temas. Esos temas no se hablan con todo el mundo, ¿sí? Porque no entienden o no tienen el conocimiento de ciertas cosas y lo que hizo la mamá fue algo que se puede asemejar con la película, pero sí es verdad. A veces los medios o la forma de poder salvar a una persona que esté poseída por esas influencias es como la mamá, o sea, como la luz que protege a esa persona Como como ese lazo la de mamá, amor. sí. Pues la Ese verdad, lazo yo de amor, no, sí. la verdad yo no conozco, no, nunca la había escuchado esa película. No, es Sí, que la no. generación de hoy Sí, en día, para mí la sí. película Ay, no yo me creo acordé que... de ella. Ay, yo no soy tan vieja, pero yo me la soy vi. de 1980. Ah, mira, Andrés sabe Y la esa fecha y película todo es el como, tiempo. es como del 80, como del 87, algo así. Esas Pero son muy fuerte lo cosas, que le pasó a Sara. eso es muy teso, la verdad, porque volvemos a lo mismo. Y es que las personas solamente se limitan a juzgar o a decir es que vea lo que está haciendo. Vea muchachas, yo conocí a un chico que él es habitante pues él vive en la calle, él es habitante de calle. Y él dice que él está en las calles porque alguien se lo dice. ¿Por qué qué? Alguien se lo dice, Lo controla. lo controla. Entonces las personas simplemente no, es que, o sea, realmente la palabra denigrante, se dice denigrante, ¿cierto? Ay, no sé cómo se dice. Les dicen gamines. No, ellos no son gamines, ellos también son personas. Y nadie sabe qué hay detrás de esa persona. Sí. Como hay personas que están, digámoslo, por decisión propia, ¿cierto? Porque pues también puede haber. Pero he escuchado y tuve la oportunidad de hablar con uno que decía que no lo dejaba vivir, que le decía que él tenía que autodestruirse, por llamarlo de esa manera. Y mira que yo siento, chicas y guapos, que eso nunca se va. Eso Siempre, nunca se va. Quedan secuelas. Pero no Eso se va a nunca se hacer. va. Esa presencia nunca se va porque ¿En serio? ella vuelve. Sí. claro, es que ya quedó en ese, Ella en ese vuelve tiempo y terrenal. cuando, yo no sé en lo que ustedes crean, Pero pero cuando yo estoy bajita espiritualmente, llega. Te O atacan. sea, que se la apodera de reconoce. usted. Sí, te voy a contar. Cuando, pues, Pero como entonces en sí el exorcismo fue que para sacarle como ese espíritu para o yo para que poder no volver volviera a no la del volviera a otro molestar. plano a este plano. Ah, ok.
Una regresión. porque Pero entonces la va a seguir molestando. Pues- Es que usted... la verdad no sé, después de eso fue, yo tenía 14 años, aprox 15, no recuerdo bien. Volvió a aparecer, pero cuando mi abuelita falleció, porque yo lloraba mucho, porque pues claro, uno asimila que esa persona ya no está, pero a uno le hace mucha falta y todavía han pasado 6 años y aún me hace mucha falta. Claro, normal. Pero ¿saben algo? Eso es algo muy misterioso. Y esa presencia, influencia, como lo quieran llamar, le tiene miedo a mi mamá. O sea que es muy fuerte. Porque usted no le tiene miedo. Es que yo creo que Le ellas- tiene no ellas se sé, porque mira apoderan- que cuando esa presencia volvió, en el momento de que mi abuelita fallece, ¿cierto? Y yo estaba acostada del lado de mi cama y él se sentó, o ella, o no sé, o ellos, lo que quiera hacer, eh, sentado en la esquina de la parte de los pies. Y fue cuando me cogió, yo empecé a gritar y realmente a usted se le olvida el Padre Nuestro, se le olvida todo. Claro, es que es una Se le emoción olvida muy fuerte. todo, pero cuando yo logré mencionar el nombre de mi mamá, hasta ahí, hasta ahí. Eso como, se desvaneció. La verdad es algo muy teso. Como te digo, han pasado 6 años, no, pues no ha vuelto a pasar, no se me ha vuelto a aparecer. Pues me ha pasado como otro tipo de cosas y fue que me dijeron que era un poquito sensible, pues como este tipo de Esas presencias. presencias. Por eso no me gusta tanto visitar a las personas porque siento como cuando hay algo, pero no como, ay, hoy voy a ir a ver el fantasma de tu casa. No. O sea, yo como que voy a hacer una visita y como que hay algo que me dice, váyase. Percibes. O sea, la percibo y Percibe no soy energías. capaz, y no soy capaz Un de choque de estar energías. en ese, digámoslo, como en ese ambiente mucho Pero de rato. pronto no la energía de la persona con la que usted No. está o visitó. No porque yo comparto aparte con esas personas. Siempre es el lugar. Es muy extraño, pero realmente intento no darle mucha importancia porque me da mucho miedo. Por ejemplo, chicas, yo lo que sí hago es que cuando yo recibo visitas en mi casa, yo siento que hay ciertas energías que se quedan en mi casa. Son Y no fuertes. importa si son, no, y no importa si son personas buenas, pero hay energías, inclusive hay energías que yo siento que, por ejemplo, una persona triste, yo siento que la energía de esa persona triste se queda en mi casa. Yo siento la energía. ¿Y por qué lo siento? Porque a mí yo me bajoneo. Y yo siento que cuando yo me bajoneo es porque hay energías que quedaron en mi casa. Y yo lo que suelo hacer es ahumar mi casa. Me gusta ahumarla. Y yo siento Sí. que cuando las ahumo ya mi casa queda libre como Como O sea, una que te limpieza, le atrapan. haces una limpieza. Sí. Te atrapa esa Inclusive energía. yo también me hago limpiezas. Muy También bien, me hago que lo limpiezas. hagas. Y yo sí. siento que cuando yo lo hago, muchas veces yo me libero. Lo que pasa es que aprender a hacer cosas por nosotras mismas o por nosotros mismos a nivel de energía y conexión es algo muy importante. Porque es que la energía existe, nosotros somos energía, si no tuviéramos energía no viviríamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Depende de la vida de la persona, lo emocional que esté día a día, también influye mucho de que se cargan tanto. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, donde llegó la fiesta, ay, no, es que animó todo. Hay personas que llegan, sí, y dicen, ay, bajan. no, bajan, o sea, ay, qué Bajan el pereza llegó ánimo. esa persona porque yo lo he vivido, sí, que dicen, ay, qué pereza llegó. Entonces, depende también de la vida que lleve esa persona. ¿A ti te ha pasado, María José? ¿Qué? De las energías, de todo eso. Sí, me recuerdo mucho que iba a la casa de una amiga y yo veía a la mamá y era como, como Chocabas. me quiero ir, como hasta que no volví a la casa y no me volví a hablar con esa chica y hasta ahí no, De la ahí verdad no volví. identificaste que era la energía de Sí. allá. ¿Y de De la pronto has tenido alguna experiencia o La has verdad, no. visto algo? Sí, a veces sí cuando soy bajita De ánimo. de ánimo y Estás también vulnerable. Cuando cuando soy vulnerable, cuando soy bajita de ánimo o cuando soy muy alejada de
de lo que yo creo, este, empieza como, me reconoce esa presencia y la verdad siempre intento como mantenerme al tope bien porque hay veces sí me da miedo. O sea que te das cuenta ahí mismo que esa influencia o presencia ya te está identificando. Y ahí sí vuelvo como a acercarme a lo que yo creo. Sí. Y Te conectas nuevamente. Sí. Ajá. Ay, Bueno, vuelve, regresa. tú. Pues a mí no me... O sea, yo sí soy mucho de energías. O sea, si yo llego a un lugar y yo siento la energía de alguien pesado, esa persona ahí mismo me baja a mí. O sea, me bajonea de una manera horrible. Y también he tenido experiencias como la de Sara. Aunque no han sido tan extremas, pero sí he tenido muy así de que, por ejemplo, hay veces que yo estoy en mi habitación intentando dormir y se me aparece una presencia así negro, o sea, es una persona así negra, o sea, yo no le veo la cara. O sea, la silueta que Es ves la es silueta. oscura. Exacto, Es es que uno lo que ve negra, es negra, como la negra. silueta, no ve una persona, No, sino no la hay Ajá, rostro, una nada. silueta. Y esa persona me lleva, o sea, siempre me quiere como agarrar, o sea, siempre como que vámonos, vámonos. Y yo como de, no, y yo grito, pero voy a meterle, me escuchan y nada de eso. Y siempre, o sea, siempre veo a mi papá y a mi mamá. O sea, no sé por qué. sea, Y que ellos ellos son son los que, pum, ahí mismo me Tu regresan. luz, ellos son tu luz. Exacto, y ellos ahí mismo me regresan a mí. Es que eso de los hijos y los padres es una Cierto. conexión Eso es Tremenda. fuerte, pero o sea, esa presencia me quiere llevar y me agarra fuerte, demasiado fuerte al punto de que yo como que quedo como pues sí, impedida te de roba hacer la algo. energía. te no roba sos la capaz de energía. moverte. No puedo, o sea, y realmente, y me siento como si me ahoga, o sea, ¿me entiendes? Como si me estuviera haciendo así, agarrando y todo. Y por eso, y solo me salva esa presencia. O sea, si yo no veo a mi papá o a mi mamá, ya, o sea, La luz. olviden. A ver, lo que pasa es que también influye mucho de la espiritualidad que se maneje tanto en la familia, puede ser una hermana, papá, mamá, ¿sí? No, o sea, lo que nosotros decimos en forma de conexión, la luz protectora, ¿sí? Siempre hay una luz protectora. Es como cuando la mamá es el escudo de los hijos. A nivel espiritual se vuelve una luz, que esa luz es la protección de cada uno, pero a medida que los hijos van creciendo y van creciendo, se vuelven viendo más independientes, entonces esa luz de protección se debilita mucho. Se va Porque ya, disminuyendo. sí, porque los hijos ya no van a estar en esa misma conexión porque se distraen con celular, televisión, ya las amistades, las salidas, muchas cosas. Entonces, ahí es cuando cada persona empieza, bueno, cuando las personas perciben y esa luz, esa protección ya no los cubre, No, ya y- no están ellos, y ahí es cuando pasan esas experiencias tan fuertes, y ahí es cuando uno como padre o como persona, como mamá, como hijo, la verdad, la espiritualidad es algo muy importante. El estar siempre conectados con la espiritualidad, esa energía es una fuerza, es una protección. Y la verdad es lo único que a uno lo hace batallar con esas presencias. Las personas pues que han tenido la experiencia, situaciones, han vivido todo esto, pueden entender lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Pero siempre, siempre esas influencias están tratando de pasar ese portal. No, y sabes que eso me pasó en la etapa en la que yo me alejé demasiado de mi papá y mi mamá. O sea, yo era como de, no hablaba tanto con ellos, me distancié demasiado lo que te con estaba ellos. explicando hace un momento, Exacto, es eso. y también, o sea, mi espiritualidad en cuanto a mi creencia, pues, estaba también bajita. O sea, yo ya Débil, estaba estaba demasiado débil. Entonces, claro, aprovechaba, o sea, como que ese momento fue el mejor momento para atacarme. Lo que pasa es que ellos perciben, todo el tiempo están, como ellos no duermen, o sea, ellos son presencias, ellos no tienen una vida pues igual como el humano, porque nosotros somos Sí. energía y materia. Ajá. Entonces, claro, ellos perciben, ellos están siempre atentos. A Por ejemplo, lo cualquier que dijo cosita. Sara ahora de las personas que ya el cual están se sienten apoderadas de esas influencias, Sí. es porque están débiles. Por ejemplo, las personas que se encuentran en ciertas situaciones de adicciones, ¿sí? Esas influencias se alimentan mucho de esas personas, porque esas personas empiezan a tener comportamientos
hablan incoherencias y la gente dice que está desequilibrada mentalmente. No. Sí, puede ser que su mente ya está desequilibrada, Pero por pero algo esas influencias influyen. también tienen mucho que ver, Sí. mucho que Y ver. no, y ¿sí? sabes qué, o sea, ya cuando duermo, o sea, como ya volví a la Sí. conexión con ellos, con mi papá, mi mamá, pues mi creencia, Sí. ya siento como si me estuvieran protegiendo. O sea, es más, siento que alguien me toca el pelo y es como si me estuviera acariciando y es como si me estuviera haciendo Cuidando. dormir. Ajá, es eso. O sea, Cuidando. como si ya a mi alrededor ya no pasara nada porque ya Pues, pucha, pero hay yo una siento que alguien me protección. está acariciando, qué miedo. No, pero sabes que no es una Exacto. caricia de miedo, es una O sea, usted caricia no que siente te miedo, alivia. usted Es se una siente caricia que te, protegida. ajá, exacto, como que uno se siente aliviada, como protegida. Uno identifica qué Sí. clase de sensación Ajá. es, ¿sí? Entonces, cuando es una sensación de calma, entonces, Sí. bueno, yo lo digo por mis gracias, gracias por querer estar aquí cuidándome, ¿sí? Gracias, yo le agradezco, ¿sí? Yo también. Porque uno ya identifica y cuando es a la hora de uno enfrentarse a una influencia de que tú estás durmiendo, terminas de agradecer, de orar, duermes y sientes que alguien te está mirando, ¿sí? Porque ahí lo sientes. Sí. Empieza Eso un antes me pasaba escalofrío en el cuerpo, una sensación de pesadez, Ujú. y empieza esa sensación que a mí me ha pasado de un lado para otro, pero no puedo ver porque como estoy a oscuras, entonces de un lado para otro. Pero uno no ve, pero sí siente la Sí, presencia. claro, siente y se vuelve más fuerte que se está acercando a ti. Cuando se acerca uno es como, ay, ¿qué es? Y empieza esa fuerza en el cuerpo de uno querer hacer un movimiento Sí, y no y no puede, puede. y uno es qué es, o sea, Sí. y uno es tratando de mirar qué es y uno es presionado por eso, por esa presencia y uno trata de mover la cabeza y hasta la cabeza uno se la sostiene. Entonces ahí es cuando uno dice, me debo de liberar de esto y uno empieza en el momento a coger esa fuerza, Sí. tanto emocional, verbal, porque hay que empezar como a tratar de llamar lo que De nosotros pelear nos con cuidamos espiritualmente y nos protegemos y llega a salvarlo a uno. Entonces son experiencias que un día cualquiera estaba dormida, ¿sí? Y sentí que algo me empezó a respirar, pero así llegó a mí, así. Y yo, ay Dios. Como jadeando. Sofocada. Entonces yo dije, te marchas, te vas porque ahora no tengo tiempo, necesito dormir y descansar porque uno también tiene que aprender a desafiarlas. Era tan fuerte que y llega y me presiona. Yo sentía que me estaba arrastrando, o sea, yo vi mi cuarto, o sea, mi cuerpo en mi cama, vi mi cuarto, pasé la puerta, pasé la cocina, me estaba alejando de mi cuerpo. Y cuando yo llegué a la parte de la puerta de la calle, dije así, en el nombre de Dios poderoso, sálvame. Yo lo puedo decir por experiencia mía, yo sentí que algo me tomó de la mano, ¿sí? Y me jaló. Ay, mira. Y yo empecé a sentirme como en el aire. Y cuando yo sentí que me descargaron como en un pasto, y yo no podía ver, era totalmente un destello, luz muy fuerte. Y me dice así, soy Miguel, te rescaté, me llamaste. Yo después de que desperté, yo era como, eso sí me pasó. O sea, Así uno no se la o sea, cree. yo era, sí, uno no se la cree. sí, uno no se la cree. Uno Uno piensa era, que eso fue un sueño. Sí. Como de- y bueno, con personas del cual yo tengo conversaciones y conexión y hablamos de toda esa situación, me dice, sabes Daisy, tú eres muy afortunada y muy bendecida, porque a ti te cuidan de una manera. Entonces es eso, de que cuando uno tiene esa experiencia uno dice, ¿qué era? Pero era muy fuerte. Sí. O sea, demasiado fuerte porque yo no podía, yo lo sentía tan encima de mí que yo trataba como de hacer esa fuerza y no era capaz. Chicas, pero de pronto no lo estamos confundiendo con la parálisis del No, sueño. yo vuelvo y lo digo porque yo he tenido parálisis Bueno, yo del soy como un sueño. poco escéptica, pues como en cuanto a estos temas, ¿cierto? Como lo dije desde el principio. Con los usos que me ha Sí. pasado y sigo siendo pues como un poco escéptica en esto. Pero de pronto, porque la parálisis del sueño es como muy parecida a eso, ¿cierto? Que uno no puede mover el cuerpo, ni puede, ni No, puede pero respirar, sí, ni puede, uno ¿sabes? intenta como gritar y no es capaz, pero uno ve todo patentico.
ver cuarto, las cosas, los objetos como están, uno ve Sí, todo, si hay una sí. persona uno los No, ve. pero no. por ejemplo a mí lo que me pasó es que a mí esa presencia o sea, de hace rato me estaba siguiendo, porque literal yo en cada sueño lo veía. O sea, en todas partes yo veía esa presencia. Incluso llegué en un bus y él mismo sentía como si, Sí, como si a pasara. veces uno con O tanta sea, frecuencia puede ser exacto. parálisis del sueño. No, Es, uno eso, dice, ya no. uno dice, ¿Y acá usted está cómo pasando va a ir en algo un bus con raro. parálisis del sueño? No, por eso, o sea, es por eso, o sea, uno ya dice, esto ya no es Sí, un esto sueño, ya no esto es. ya es Pero es que la parálisis del realmente... sueño, yo digo que uno realmente, De o hecho, sea, no está dormido. y de hecho, voy a investigar, me queda como tarea. O sea, en ese momento lo recordé. Sí, que recordaste. Dicen que la parálisis del sueño es un demonio. Por eso es lo que yo dije. Hay Eso está personas que lo asocian interesante. con, Sí. con una Le dicen, bruja. O sea, Ajá, dicen exacto. que la parálisis del sueño es un demonio que está rondando como sobre usted. O sea, realmente lo que recuerdo en ese momento es como lo que vi ya hace mucho tiempo. Pero ya que te tocas el tema, ay, hijo de madre. Recuerda. Espera, yo busco. Pero Ah, bueno, sí. y continuando Mientras pues que esto, buscas. o sea, yo ya siento que esa presencia, o sea, cuando volvía a la espiritualidad con mi papá, mi mamá, todo eso también. O sea, esa presencia ya no pasa a mi habitación. O sea, esa presencia, yo la siento todavía, pero es como si estuviera en la puerta y me estuviera una mirando. barrera. O sea, ajá, exacto, como si ya realmente no pudiera pasar, ya no me afecta pues esa Chicas, presencia. vea, yo creo que algo muy importante y es que uno también debe encomendarse a los ángeles. Claro, antes de ellos son- dormir sí. o antes de salir Mira a lo algún que yo lado, te digo en mi porque no solo experiencia. son espíritus, también hay personas por ejemplo, yo también he tenido sucesos que no son con espíritus, sino personas que una me pasó con un habitante de calle que yo iba a cruzar la calle, estaba esperando a que el semáforo cambiara, y el habitante de calle iba con un palo directo hacia mí. Eso fue de noche, eran tipo 10 de la noche, y yo, este gamín, yo dije así, este gamín me va a hacer algo, porque no Ahí había mismo lo nadie más. sentiste, ahí mismo lo No sentiste. había nadie más donde yo estaba y venía directo corriendo hacia donde mí. Muchachas, yo no sé qué fue lo que pasó y ese gamín se desvió. Entonces digo que uno debe encomendarse Sí, a los ángeles o sea, son antes de protectores dormir, porque- para que lo protejan Porque a uno. para eso Mira que- están. No O solo también, por para los ejemplo, espíritus. yo digo que ya por ejemplo, como ya no pueden hacerte daño a ti directamente, ya buscan otros medios para empezarte a hacer daño, pero Y no mira pueden. que pues estaba buscando porque realmente quedé pues como con la duda. ¿Qué No es encontraste? un demonio como tal, se llama incubo. 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 Incubo es un ser sobrenatural que visita a personas en estado de un sueño profundo. Es un ser sobrenatural que está rondando en ti, que está, digámoslo, actuando sobre tu persona. Acechando, digámoslo Y así. mira que es algo muy contradictorio, porque según la medicina, la parálisis del sueño, que es como la llaman, desde la parte Científicamente, sí, De científico. científica, es un fenómeno médico que ocurre cuando el cerebro se despierta antes que el cuerpo mientras está en un sueño. Eso también estoy escuchando. Pero aquí voy yo. En digámoslo, usted se acabó de acostar y tienes la parálisis del Sí. sueño. Entonces, ¿realmente es una parálisis de sueño o es un incubo sobrenatural que está sobre ti? ¿Cierto? Entonces ahí es donde empieza a chocar el tema espiritual, Ajá. sobrenatural, Con lo científico. con lo científico, porque es algo muy teso que yo digo, muchachas, que todos somos luz y oscuridad, porque como hay cosas buenas, hay cosas malas. Claro, hay muchas Claro. cosas misteriosas del cual el ser humano no va a Y poder yo conocer me e atrevo a investigar. decir que existen los mundos paralelos. Yo Sí, también. sí, Y sí. no, y por eso, y como decía Daisy hace un momento, que como el ser humano no tiene como acceso a eso, piensa que, eso no existe, pero es porque realmente no tenemos un acceso a esto. No sé, O de Y por pronto ejemplo, no han pensamos- tenido y- una experiencia que los llevas más Exacto, allá. y pensamos que somos los únicos en este plano, pero porque nunca hemos podido llegar a otro, nunca hemos podido sobrepasar este plano. E incluso yo he visto que con la meditación dicen que uno puede alcanzar como ese nivel.
El Como no sé, clímax. porque mi mente nunca se va a quedar Es callada. que eso dice que el clímax. Como trascender, exactamente. Y pues la verdad yo no he sido capaz. Mi cabeza Ustedes- nunca se queda en Ah, silencio. no, pero eso La es mía para tampoco. personas que ya llevan practicando y están Sí. en ese medio de meditación. Pero Y yo- llevan un año, yo- 2 años, prácticamente medio siglo, tal vez Exacto. meditando. No, si eras André que no. Yo conozco una persona que hace eso. Y es muy cercana a mi persona. Valga la redundancia. Pero Y nos lleva muchos, a media década no. O sea, el Yo- nivel de concentración, de Pero espiritualidad. no, lo que Andrea dice es que ya, o sea, que llegan a conectar con otras partes. Por eso, Ah, ok. o sea, trascender a ese punto, como te digo, es muy cercana a mi persona. Y ese es el nivel de espiritualidad, o sea, llegar al punto de levitar. Mira, No, eso es muy teso. lo que voy a decir no es Ay. muy 100% paranormal, pero sí es como que uno dice, pucha, pero ¿a usted no les ha pasado que usted va a un lugar y usted siente, una parte de su cerebro le dice que usted ya ha estado ahí? Ah, no sí. les Los ha pasado. famosos de Yahoo. Sí. Ajá, déjà vu. Déjà vu. A mí sí me ha pasado, no me ha pasado muchas veces, solo me pasó una vez. Sí me pasó una vez. Se pierde uno. Sí. Yo me Sí. perdí en un bus. A mí también me pasó en un bus. A mí me pasó y yo Los era... buses, y yo yo conozco conozco los buses. tienen que ser tremendo. Tienen que ser Yo los decía, buses. yo conozco a esa muchacha. Resulta ser que el bus paró cerca a una peluquería, entonces en la ventana donde yo estaba veía al espejo de la peluquería porque es muy grande. Y yo era esa muchacha, yo la he visto y la conozco. Yo esa muchacha la conocí en tal lugar, o sea, yo misma hablándome. Sí, claro, yo la conocí en tal parte, mira, cómo es de increíble. Resulta y sucede que yo venía y todo el trayecto, todo. Y antes de bajarme del bus, yo dije, ¿qué me pasó si soy yo? O sea, También, volví en sí, me di cuenta lo que me ¿Era pasó, usted misma? sí que era yo, y yo le conté a la persona que le cuento mis cosas, que es una persona pues muy estudiada, especializada, ¿sí? Y me dice así estas palabras, tú sabes que puedes lograr muchas cosas, porque yo no soy estudiada como ellos, pero tu alma está tan, así me dijo, tu alma está tan apta para tantas cosas que tú con el tiempo te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Y a medida del tiempo que va pasando y las cosas que me van pasando, me doy cuenta de lo que él me dice, ¿sí? Y es en realidad que uno se pierde. ¿Y cómo es que voy leyendo, voy investigando? Y un artículo me dice que hay personas que en el momento que les pasa lo que me pasó, o de pronto si a Andrés le ha pasado también, que dice, ahí es cuando puede haber un problema cerebral y la persona tiene un bloqueo y pierde la memoria. Imagínate que yo estaba leyendo eso. Eso me pasó a mí. ¿Sabes? Les cuento que me pasó a mí. Cuéntanos. A mí me pasó en un bus también. Y yo iba pasando por un parque y yo este parque lo conozco. Este parque, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Yo, claro, sí es el parque por mi casa. Sí, y esta... O sea, y es lo que ella acaba de mencionar. Sí, el a mí me bloqueo pasó todo el mental. trayecto, O sí. sea, perdí como la memoria como por un instante. Entonces no fue un déjà vu, sino que fue una pérdida de memoria. Bueno, yo en realidad me puse a pensar, qué miedo uno perderse, qué miedo lo que el alma cuando se desconecta de lo material, qué miedo, o sea, por eso he escuchado, he leído que hay personas que cuando se acuestan, sí, y de un momento, o sea, se Ay, murió, sí, a mí me perdió ha la pasado, vida, muchachas. ya no existe en este planeta. Uno se pregunta tantas cosas, ¿qué hizo para que él ya dejara de existir de esta manera tan tranquila en que murió, sí? No, a mí Pero me ha pasado es que- eso, que pero no es deja de que- existir porque todavía estoy acá sentada, ¿cierto? Pues claramente. Pero sí me ha pasado que cuando, muchas veces yo no sé si es pérdida de memoria o qué, o tengo que tomar vitaminas Mucho para el misterio, cerebro, es ¿qué? mucho el Pero misterio. son cuando me ha muchos pasado que misterios, cuando muchachos. despierto, muchachas, vea, y una vez me pasó y me dio un desespero tan horrible, yo me desperté, yo no Perdida. yo no sabía quién era yo, pero fue como por un instante nomás y yo, o sea, ¿dónde estoy? ¿Quién El soy yo? desprendimiento, qué miedo. Y sí. yo digo, yo no sé si fue una pérdida de memoria, fue un desprendimiento, no sé qué fue pero muchachas, o sea, yo no sabía quién era yo. Pero fue por un instante nomás de segundos, recién levantada, yo no sé qué pudo haber sido eso.
Yo he De Pero, pronto- pero me sentí desesperada, no recordaba nada. Yo he leído en libros por ahí que dicen que, digamos, cuando uno se acuesta a dormir y uno como que se despierta en otra vida. No sé si les ha pasado. Como en otra dimensión, ¿o qué? Sí, mucha gente se lo toma como Sí, he un sueño. escuchado eso. Que O hay mucha personas gente que- se lo toma como, ay, eso fue un sueño o una alucinación o Ajá. algo. Pero yo he leído mucho de eso y es un tema que me encanta. Y también me escucho mucho de eso, que hay personas que cuentan su historia de que normal, yo me fui a acostar o me acosté en el sillón un ratico y yo me desperté en otra vida, con otras personas. Incluso Sí. hay personas que se despiertan hasta con pareja y casados. E incluso yo le digo que eso es lo que Yo se me le vi una llaman. película así. O sea, yo he visto Era- que eso es lo que le llaman el mundo paralelo también. Como que usted se despierta en un ese fallo mundo en la ma- en lo en que la dicen matriz. La Matrix. en la Matrix. Pero es que vean, dicen que uno tiene, el yo de uno está en un pasado, Ajá, en un y el- presente. Sí. y en otra un futuro. dimensión. Entonces otra cuando se dimensión. encuentran como esas dimensiones, O lo que Sí, dicen, pues es que eso es muy lo misterioso. que fuiste en Cuando una ocurre vida eso. pasada, ¿sí? Y hay personas que ven que fueron en una vida pasada. Son regresiones. Sí, entonces, y ahí es cuando el alma no puede, a veces no llega al cuerpo, no le da el tiempo. Y se queda como en esa dimensión. ¿o qué? Como Mira, en por así ese, decirlo, ese no sé, plano. como en ese plano. Lo digo por experiencia, un día cualquiera me acosté a dormir, sí, entré en un sueño muy profundo, estaba muy cansada, bueno, quedé dormida y yo misma veía como de mi cuerpo se estaba descansando y mi alma de esta manera. Flotando. Mi cuerpo subía. Así, pero yo veía así, yo veía el mar, yo veía la tierra, yo veía la ciudad, las casas, todo. Y seguía, y yo le preguntaba que para ¿Y dónde iba. estaba? O sea, en mi casa dormida, en mi cama. ¿Pero Ah, en qué isla estaba? Yo le- ¿En qué isla estaba? Yo hice una pregunta. Ella preguntó, ¿Para dónde vamos? dónde voy? Y me dijo, espera. Así, lo voy a decir lo que me pasó, espera. Llegué al lugar y empecé a ver mucho campo, unas flores. ¿Conocen la florecita de la matica Diente de manzanilla o diente de león, que es como la semillita, la florecita? Todos los campos eran así y yo sentía esto. Resulta y sucede que están aplaudiendo, era un ¿Pero quién panal, aplaudía, no sé. las No, lo que yo florecitas, escuchaba, o qué? ¿no? Cuando yo iba en el campo Flotando. flotando. Llegué a un punto donde era un lago, ¿sí? Era un lago muy lindo. Y empecé a bajar, ahora sí derecha. Y me quedé en todo el lago, sin tocar el agua. Y las personas me aplaudían. como si te fueras un... Yo, espérate, me aplaudían y yo, ¿dónde estoy? ¿Y por qué? Y había una voz muy sutil, muy linda, del cual yo me acuerdo, que me guiaba y me decía, espera. Me puso una túnica igual de blanca como las que las tenían todas, pero yo no veía los rostros, yo veía de esa parte para abajo y como me aplaudían. Bueno, le dije yo, ¿dónde estoy? Me dijo, te necesito, ya te voy a decir qué misión tienes. Listo. Yo estaba muy asustada y él me abrazó, pero yo nunca le vi la cara. Me abrazó tan fuerte que yo me llené de una energía y me dijo, tú eres capaz y eres la elegida. Ven, te digo qué tienes que hacer. Y yo, la elegida. Sí, eres la elegida, eres la única que nos puede salvar. Bueno, entonces él me dijo, mira, tienes que luchar con este demonio. Era inmenso, pero grande. Era una cosa que yo nunca había visto, pero me lo mostró así. O sea, yo lo veía patente, listo. qué miedo. Y yo le dije, no, yo no soy Sí, capaz, ¿qué sí. es eso? Y me dijo, tú sí eres capaz. Pero yo no usaba mucha palabra con esa persona. Me convirtió en un ratoncito. Así les digo, me dijo, te vas para llegar a donde él y a luchar con él. Y para destruirlo tienes que llegar por unos canales muy estrechos y te voy a convertir en un ratón. Yo me vi en un ratón, palabra, y empecé por todos esos tunelcitos así, a lo estilo película, caricatura. Cuando yo Ratatouille. llegué, y él me guiaba, yo me chocaba con las paredes y él me decía, no, ahí no, sigue, por acá, o sea, él me guiaba. Llegué. Cuando yo llegué, eran unas ruinas y era un lugar muy tenebroso, oscuro, una energía súper pesada, como a lo película. Llego y le digo, ¿qué hago? Y él me dice, espérate, cálmate.
Cuando él me dijo, cálmate, yo empecé a crecer, a crecer, y a crecer, y a crecer. Y me volví una persona, algo Eras muy un fuerte. superratón. No, no. O sea, me volví como al estilo de lo que a mí me tocaba luchar, ¿sí? Pero muy fuerte, con unas armaduras. Y yo me miraba y yo, pero yo, ¿por qué estoy así? Y me decía, no preguntes tanto, solo tenemos poco tiempo. Y yo empecé a luchar así en el estilo película, a los caballeros del zodiaco, así, con las espadas, o sea, no eran armas, eran armaduras, espada. Y él me decía, tú eres la elegida y tienes que salvarnos. Somos los últimos que quedamos. Listo, y yo luché, listo. Yo ya me sentía tan cansada que yo le dije, no puedo más, porque ya me estaba venciendo. Cuando yo sentí que algo, mira, era como una cosa que me hubiera penetrado el corazón, y yo me hice así, y era como si esa voz que me hablaba a mí me guió, a mí en ese sueño, no sé, ahora les digo qué fue, estuviera dentro de mí, y yo empecé a luchar tanto que yo lo destruí. Cuando yo lo destruí, él empezó a reducir de tamaño, bajar de tamaño, y quedó encerrado como en una jaulita. Yo me desmayé, ya yo sé que yo me desmayé. Cuando yo en mi pensar, como en mi mente, sentía que él me llevaba así. En su subconsciente. Así que yo me elevaba, pero era así. Tan delicadamente me llevaban porque quedé muy débil, herida, así. Cuando yo me desperté, yo estaba en una cama muy bonita, blanca, no cama, como una base pues, blanca, todo de blanco, telones blancos, flores, y olía muy bien, perfumes, esencias, perdón. Te cuento que cuando le dije yo, ¿quién soy yo? Y me dijo, tú eres nuestra salvadora, nuestra guerrera. Entonces él me dijo, bueno, te vamos a sanar. Yo sentía que me colocaban pañitos. Yo estaba llena de heridas, así ya en mi tamaño. Yo me veía mis pies, yo me veía todo mi cuerpo. Cuando él me tocó, primero acá, después los pies, yo empecé a regenerarme. Mis heridas empezaron a regenerarse y me dijo, ya es hora, tienes poco tiempo de volver, apúrate. Yo sé que yo me paré, ya, pues, aliviada, sana. Y me llegué al lago donde yo llegué al lago y empezaron a despedirme con aplausos, flores, era yo no sé si era una flauta lo que sonaba, no sé, era un sonido musical muy bonito. Y me abrazó tan fuerte y me dijo, gracias, regresa rápido que tienes poco tiempo. Yo solo otra vez me volví por el mismo camino, veía las montañas, el mar, la ciudad, todo. Cuando yo llegué a mi casa, porque yo vi mi cuerpo cuando yo iba otra vez, ¿sí? A volver a mi cuerpo, yo sé que yo hice esto y sonó la puerta de mi cuarto. Era mi hijo, el ayunito, o sea, él me pedía su desayuno a esa hora. El flaco. Y yo llegué, sí, y me paré toda normal como se para uno, me caí, quedé arrodillada, yo no tenía fuerza en mis pies. Y yo, Dios mío, real lo que yo viví, o sea, pero yo todavía como que no recordaba. Cuando yo me caí cuando yo me paré y me caí, yo recordé todo lo que me pasó y dije, Dios mío, es real por lo que yo pasé. A mí me dolían mis tobillos, me dolían mis pies. Entonces yo, arrodilladita, fui y abrí la puerta. Yo no me pude parar en todo el día de la cama. En todo el día, muchachas, yo trataba y yo no era capaz. Yo al tiempo fue que conocí a una persona y le comenté lo que me había pasado y me dijo, tremendo, te hubieras quedado perdida. Si tú no hubieras llegado a tiempo a tu cuerpo, por eso era el que te decía que tenía poco tiempo, porque él sabía lo que... Y él me dice, si quieres te ayudo y averiguamos quién eras en la otra vida. Y yo le dije que no. Entonces, resulta y sucede que fui una guerrera. No sentía curiosidad. Porque en ese tiempo yo todavía era como que eso no existe, eso no es real, eso O sea, fue un pero sueño. sino que hay momentos, yo no sé si les ha pasado que uno sueña y uno se levanta como cansado. Ay, sí. Más cansado de lo como se acostó. Ay, sí. Y ya con el tiempo Me ha entendí. pasado, pero cuando he tenido pesadillas. Exacto, cuando Sí, son cuando uno sueños tiene pesadillas, pesados, sí. a mí me pasa. Y cuando ya conocí todas estas clases de personas con las que yo hablo, con las que me entienden, con las que yo entiendo, con las que yo he estudiado, he leído, bueno, comprendí y entendí y me di cuenta que
fui una guerrera, pero fui hombre, ¿sí? Fui hombre. Y fui muy fuerte y era que yo sacaba naciones, pueblos, digámoslo así, de esclavitud, ¿sí? De pronto estamos aquí sentadas con una samurái. Bienvenida. No, sí. Entonces, y a mí me llama la atención toda esa clase de películas. Ay, qué rico saber que fue uno el otro día. Entonces, yo cuando ya tuve la comprensión, ¿sí? De muchas cosas, yo dije, es increíble todo esto, sí es verdad, ¿sí? Es que realmente yo como vuelvo y o sea, yo vuelvo y repito y repito y repito. Digo que la actividad paranormal, No tiene digámoslo, realmente es algo que no nos complementa, no, pero es algo que vive con nosotros. Y es un misterio muy grande. O sea, es algo que por lo que vamos a pasar, crean o no crean, porque digámoslo, mira lo que decía André, o sea, pasó por ciertas situaciones, pero el ser tan escéptica, Claro. no la llevó como a querer saber más A allá indagar más. o a indagar. Pero realmente, guapos y guapas, en este episodio les queríamos como contar un poquito de nuestras experiencias de actividad paranormal, de que no todos los espíritus, entes, presencias son malas. Y como siempre, como se los había dicho, todos tenemos luz y oscuridad. Sí y así existe. como en las películas, que acá está el diablito y acá está el angelito. Tal En cual. las novelas también. Ajá. Tal cual. O sea, realmente es así, guapos y guapas. Espero que les haya les haya gustado mucho este episodio. Muchísimas gracias a André por habernos acompañado. Chicas, muchas Gracias, gracias a ustedes por André. la invitación y espero volver pronto. Que sea así. Sí, que sea así. Realmente, guapos y guapas, son cosas que sí pasan, que por muy incrédulo que seas, te vas a encontrar con una situación de estas. Y los invito mucho a trabajar en la espiritualidad de lo que ustedes crean. De Dios, del universo, que de la montaña, que de la De naturaleza, la que tierra, de la madre tierra. eso, de la madre tierra, que, o sea, en lo que ustedes crean, porque yo siempre he dicho que cuando usted cree, cuando usted tiene credibilidad en algo, pasa. Entonces, no, nada, muchísimas gracias, chica, muchas Gracias por el estar. espacio. Muchachas, De verdad fue gracias. muy interesante, Sí, la pasé demasiado. súper bien. Espero que Yo ustedes también sus experiencias las comparten con nosotras. Exacto. Y bueno, chicas, gracias. A Andrea, ustedes. gracias. Y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok y YouTube. y Spotify. No, recuerda que aparecemos como Las Poeñas Podcast y muchísimas gracias por todo. Chao. Gracias, chao.